A todos los presentes, saludar a todo nuestro querido pueblo boliviano y aprovecho la oportunidad de quienes se encuentran presentes la noche de hoy en el Comando General de la Policía Boliviana. Aprovecho la oportunidad de saludar a nuestro Comandante General de la Policía Boliviana, el General Mayor Álvaro José Álvarez Griffith, saludar a nuestro Viceministro de Régimen Interior y Policía, el General Máximo Johnny Aguilera Montesinos, nuestro Viceministro de Seguridad Ciudadana, el licenciado Roberto Ignacio Ríos Sanginés, saludar al Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor Policial, el General Primero Augusto Juan Russo Sandoval, saludar a nuestro Director General de la FELCC, el Coronel Magíster Johnny Omar Chávez Bascopé, a todos y cada uno de los jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio que nos acompañan, nuestras amigas y amigos de la prensa que han sido convocados desde el Ministerio de Gobierno para informar a una semana de los trágicos hechos y sucesos ocurridos el pasado miércoles. Una semana ha transcurrido desde el fallido golpe de Estado militar ocurrido el pasado 2024, que hasta el momento cuenta con 10 personas detenidas preventivamente, 12 personas que han sido beneficiadas con medidas sustitutivas, una persona que se encuentra en calidad de aprendida hasta este momento y una persona que actualmente se encuentra en una entrevista policial en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En primera instancia, ante las múltiples especulaciones sobre lo acaecido el pasado 26 de junio de la gestión en curso, es prioritario imponer la verdad. En este sentido, quienes quieren que la verdad salga a la luz bajo falsas consignas como fue un autogolpe, en el fondo lo que tratan es tratar de ocultar y proteger a los artífices del fallido golpe de Estado militar que sucedió exactamente hace una semana. De la misma manera, si no se toma en cuenta la seriedad de esto, del caso Camerita, se pone en riesgo la democracia en Bolivia y en toda América Latina en general. Y lastimosamente, podríamos lamentar en un futuro cercano el regreso de oscuras épocas de dictaduras militares en nuestro país. Para quienes no entienden los conceptos doctrinales, jurídicos y académicos, vamos a poner en pantalla qué es un golpe de Estado en las palabras más sucintas para que el pueblo boliviano y toda la comunidad internacional lo pueda entender y digerir de la forma más rápida posible. Un golpe de Estado es la toma de poder político de manera repentina por un grupo minoritario, empleando la fuerza, la violencia, sin seguir, evidentemente, las normas legales de sucesión constitucional, sin respetar un Estado democrático de derecho. Un grupo minúsculo que no ha sido electo por nadie, fue básicamente el que intentó tomar el poder que le ha delegado el pueblo boliviano al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y evidentemente sin seguir las normas legales de sucesión constitucional estipuladas en la Constitución Política del Estado aprobada por la gran mayoría del pueblo boliviano. En este sentido, queremos recalcar que existen dos tipos de golpe de Estado actualmente, de acuerdo a la doctrina y a la academia: los denominados golpes de Estados tradicionales, lo que acabamos de citar precedentemente, y los golpes blandos. Los golpes tradicionales son, como lo expresé hace instantes, un golpe de Estado, la toma del poder político de manera repentina por un grupo minoritario, empleando la fuerza sin seguir las normas legales de sucesión constitucional ni el Estado de Derecho. Y los golpes denominados blandos son los golpes que usan un conjunto de técnicas no violentas, manifestaciones sociales, por ejemplo, de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar un gobierno y causar, evidentemente, su caída. Ambos golpes pueden ir entrelazados. Un golpe suave puede transformarse, evidentemente, en un golpe tradicional, como por ejemplo lo que sucedió en nuestro país en la gestión 2019, cuando no se respetaron las normas legales de sucesión constitucional. Ahora, ¿cómo se efectúan los golpes de Estado? De manera doctrinaria y académica. No existe un manual, evidentemente, de cómo hacer un golpe de Estado. En realidad hay diversos pasos que pueden efectuarse de manera cronológica o no cronológica. Sin embargo, existen determinados elementos que se debe considerar al momento de analizar la existencia o no de un golpe de Estado. Y su planificación y los posibles pasos a consumar tienen las siguientes fases. La fase preparativa, que tiene dos elementos sine qua non: la planificación y la conspiración, y el segundo, el reclutamiento y la coordinación. En la fase de ejecución podemos encontrar 4 elementos. La primera de ellas, la elección del momento oportuno, la ejecución en sí misma,
la demostración de la fuerza como tercer elemento y finalmente el control de la información. Y finalmente la tercera fase que podríamos rescatar es la fase de la consolidación, que tiene tres elementos: el establecimiento de un nuevo régimen, segundo, la normalización y finalmente la consolidación del poder. Entendiendo estos elementos citados con antelación, desarrollaremos estos pasos en las siguientes diapositivas cuando hablemos en particular de lo que ha ocurrido en nuestro país el pasado 26 de junio de la gestión en curso. En Bolivia hemos tenido lastimosamente que presenciar nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y quienes nos antecedieron, lastimosamente 40 golpes militares entre exitosos y fallidos, incluyendo el último suscitado el pasado miércoles. Somos uno de los países que más golpes de Estado ha sufrido en su historia. Y en 1982 Bolivia enfrentó su último golpe de Estado militar, el cual después abrió las puertas a la recuperación de la democracia y la victoria electoral del expresidente Hernán Siles Suazo. Desde ese momento, en el año 2024, han pasado 42 años hasta el día miércoles pasado. Lastimosamente, después de 42 años debemos lamentar esas prácticas conspirativas que tratan de arrebatar la democracia y regresar a esas oscuras jornadas de dictaduras militares con personas asesinadas, desaparecidas, heridas, exiliadas, etcétera, etcétera. Aún en nuestro país estos actos conspirativos no han sido desbaratados en un 100%. Algunas personas actualmente no visualizan la magnitud de un gobierno militar que viola derechos y que no entiende la magnitud de que Bolivia vuelva a esas oscuras épocas. Por lo que quisiera que vean en pantalla algunas de las imágenes más cruentas de los golpes militares anteriores al último ocurrido el pasado 26 de junio. Este video demuestra las masacres que estos regímenes cometían en sus gobiernos. Nadie quiere en este país volver a vivir esos trágicos hechos ocurridos en décadas anteriores y que lamentablemente intentaron reproducirse hace una semana en nuestro país. Y para comenzar a explicar lo sucedido el pasado 26 de junio, vamos a partir de la metodología expuesta con antelación e iniciamos con la fase preparativa. En esta fase podemos encontrar las siguientes fotografías donde el ex general Zúñiga visitaba distintas localidades, pueblos, municipios del país promocionando su personalidad en calidad de político. En pantalla pueden ver algún tipo de imágenes y él se hacía llamar a sí mismo como el general del pueblo, pero eso no es todo. Vean cómo se hacía llamar de acuerdo a las publicaciones oficiales del ejército de Bolivia. Se hacía llamar líder nato, líder planetario. Él mismo hacía imprimir con sus grupos
estos carteles que podemos ver en la segunda imagen de la izquierda, para darle a los pobladores de distintas localidades para simular que tendría un apoyo del pueblo boliviano en su conjunto. De la misma manera, según un informe de inteligencia policial, el inicio conspirativo del plan empezó a ejecutarse con precisión desde mayo de la gestión en curso, aunque nuevos elementos nos demuestran que estas acciones se habrían iniciado en nuestro país desde el mes de marzo, y precisamente en este momento estamos recibiendo una serie de declaraciones que van a corroborar esta información. De todas maneras, basándonos en documentación fidedigna, durante el mes de mayo se llevó a cabo una serie de reuniones de alto nivel lideradas por la persona privada de libertad, que es la condición actual que tiene el señor Zúñiga, junto al vicealmirante Juan Arnés, a los cuales también asistió de manera periódica el señor Aníbal Aguilar, el ideólogo como lo conocemos en los medios de comunicación, el personal militar pasivo, el general Tomás Peñilillo, prófugo de la justicia boliviana, el general José Ágreda Mendívil, el señor Ramiro Eduardo Calderón de la Riva, entre otros. Estos elementos podemos encontrarlos en una serie de declaraciones testificales que se han ido presentando y se están sumando al cuaderno de investigaciones de acuerdo a la investigación que está llevando en curso de manera mancomunada el Ministerio Público y la Policía Boliviana. Asimismo, debemos manifestar que entre el 14 de abril y el 18 de mayo se impartieron cursos especializados en las Fuerzas Armadas. Entre ellos se realizó el curso denominado Operaciones Urbanas, utilizando para este fin el documento sobre la doctrina de operaciones urbanas, y precisamente uno de los documentos que tenemos en este momento es con el cual inician este curso de manera específica, utilizando este documento para sus metodologías. Esto era lo que le estaban enseñando a distintos militares en todo el territorio nacional en este curso efectuado entre abril y mayo de la gestión en curso. Doctrina de operaciones urbanas. Evidentemente, por razones de tiempo, no nos vamos a detener a explicar todo lo que trata este documento. Sin embargo, ellos realizan en uno de sus acápites un análisis de lo que ha ocurrido en nuestro país en el enfrentamiento de febrero del 2003 entre la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. Luego de realizar un sucinto análisis, tienen un capítulo que se llama Lecciones Aprendidas. Y en el inciso D de las lecciones aprendidas, señala y cita: no se realizó en ese momento una adecuada organización del personal, a diferencia de lo que han efectuado en la gestión 2024. Posteriormente sigue diciendo, dejando las avenidas de aproximación despejadas, ya que al tratarse de una operación urbana, se debería haber inicialmente ocupado las vías de aproximación, entre paréntesis, aislamiento del área urbana. Precisamente fue lo que realizaron el pasado 26 de junio, aislar una determinada zona de área urbana. Posteriormente dice, empleando la policía militar. Y precisamente fue lo que realizaron el pasado 26 de junio. De tal manera, se hubiese tenido el control de inmediaciones de la Plaza Murillo. Y precisamente con este manual, con esta doctrina, estaban enseñando a los militares en nuestro país de cómo realizar la toma de la Plaza Murillo en un documento que ha sido creado en la gestión 2021. Y sobre todo, dice, permitir la reducción de bajas civiles innecesarias. Si los medios de comunicación tienen la oportunidad de leer todo este documento, básicamente se traduce en el manual que han utilizado los golpistas para intentar derrocar un gobierno democráticamente electo dentro del territorio nacional. Asimismo, consecuentemente con este documento, como se puede ver en pantalla, también se ve una explicación geográfica de tipos de terrenos urbanos de combate militar, y cita, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz, que tiene un área urbana de manera radial, cita el departamento de Cochabamba, que también lo estudian, y el departamento de La Paz. Tenía un estudio de todas las áreas urbanas dentro del territorio nacional, y es por eso que hemos logrado identificar que existirían distintos movimientos en todo el territorio nacional de tropas militares. Continuando, el pasado 6 de junio, la gestión en curso, mediante la revisión de cámaras de seguridad, se detectó que el general Zúñiga instruyó hacer un seguimiento
a varios efectivos policiales y otros civiles. Cito la fuente de inteligencia del ejército. Esta es dentro de unas declaraciones que dice: objetivos selectivos. Objetivos selectivos significa objetivos específicos de los que tendríamos que hacer un perfil y la ubicación de sus domicilios. Me indicaron del general Álvarez, del general Russo, del comandante Lotov, etcétera, etcétera. Me ordenó que realice esto aproximadamente hacia 10 días. En atención a esta información y esta declaración, hemos empezado a realizar un rastrillaje a las distintas cámaras de seguridad y hemos logrado evidenciar que posterior se evidenció la existencia de un denominado Plan Boquerón, el cual tenía el objeto de la ejecución de operaciones de seguridad y defensa de instalaciones públicas. Y hemos logrado corroborar esta información que había personal de inteligencia siguiendo a los comandantes de la policía boliviana en su domicilio, en su fuente de trabajo, para analizar todos y cada uno de sus movimientos. Con este recorrido de acciones previas al fallido golpe, el pasado 23 de junio se estableció el desplazamiento de vehículos RIM-8, el Regimiento de Infantería Militar Ayacucho, que se encuentra en la localidad de Achacachi, y el RCB, que es el Regimiento de Caballerías Blindados 2 Tarapacá, que se encuentra en la localidad de Coro Coro. Asimismo, es importante mencionar que existió una reunión previa a la movilización de tanquetas, en la cual existió una planificación y una coartada de que se filtre, en caso que se filtre la información. En una de las declaraciones podemos evidenciar que en esa reunión de planificación, antes o previamente al movimiento de las tanquetas de un regimiento militar hacia la ciudad de La Paz, hacia el Estado Mayor, les habrían preguntado: ¿y qué pasa si se filtra la información? Uno de los que estaba al mando sugiere: decomisen los celulares, y un capitán tiene la osadía de decirle: mi coronel, en caso que quitemos los celulares va a ser una actitud sospechosa. Mejor digamos que es por el aniversario de la policía, que evidentemente iba a ser el día siguiente, lunes 24 de junio, cuando la policía boliviana cumplía 198 años de aniversario. Ahora bien, estos vehículos arribaron al cuartel de Miraflores aproximadamente entre la 1:30 de la mañana y las 2 de la mañana, como se puede ver en la captura de pantalla en las distintas cámaras de seguridad. Tenemos una siguiente presentación también que va a poder mostrar de manera muy sucinta, de manera muy rápida, que hemos generado todo el trayecto de los vehículos por todo el departamento de La Paz, cómo se movilizaron. Tenemos las capturas de las cámaras de seguridad, cuál fue el recorrido de estos vehículos, de estos motorizados, desde los distintos regimientos hacia el Estado Mayor, hacia el IPAVI, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de estos elementos están siendo aportados al cuaderno de investigaciones que está llevando en curso, creemos nosotros, de manera prolija por el Ministerio Público en nuestro país. Pero ese mismo día, lunes, el día que arribaron estos vehículos de asalto a la sede de gobierno, según explica una de las declaraciones, estas personas desayunaron con el general Zúñiga junto a jefes del Departamento de Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Educación, Producción, Planificación, Ciberdefensa, regimientos de vehículos blindados, entre otros, donde Zúñiga habló de proteger los recursos naturales, identificar a los antipatrias y entre otras consignas para arengar al personal militar. Esa noche, el general Zúñiga, en una entrevista televisiva, posteriormente ya al movimiento de tropas, vulnerando la Constitución Política del Estado en su artículo 245, empieza a deliberar, rompiendo nuestra Constitución Política del Estado, haciendo política de manera directa y respondiendo al expresidente Morales. Un día antes del fallido golpe de Estado militar, y estamos hablando del martes, la semana anterior, el martes 25 de junio, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, el general Zúñiga desayunó otra vez con 42 efectivos militares, incluyendo sus comandantes del RIM 8 de Achacachi y el RCB 2 de Coro Coro, es decir, el teniente coronel Delgadillo y el teniente coronel Carvajal, quienes el domingo movilizaron las tanquetas al cuartel de Miraflores. Ese mismo martes, en el transcurso de la mañana, el general Zúñiga se reunió con su Estado Mayor del Ejército en instalaciones del Comando General del Ejército. Por el momento nos vamos a reservar la lista de los asistentes antes de difundirla, porque estamos en pleno proceso de investigación. No obstante, este grupo de oficiales de confianza del general Zúñiga, que tenían conocimiento de los planes golpistas,
A su vez, ese mismo día, en esa mañana, ingresaron al Estado Mayor 3 camiones Iveco con contingente de policías militares en un aproximado de 150. ¿Qué quiere decir eso? Que el día miércoles, quienes se movilizaron a la Plaza Murillo no era gente que estaba saliendo recién de un regimiento militar, sino que ya se encontraban acuartelados en el Estado Mayor y fueron transportados con camiones Iveco. Ya los planificaron un día antes y les dieron misiones específicas a estos 150 hombres. Ya en horas de la noche de ese día martes, según extractos de distintas declaraciones de los imputados, el general Zúñiga se reunió en su domicilio en la avenida 6 de agosto con el general Paulsen para darle a conocer que en el lapso de la tarde se reunió con el presidente del Estado, el ministro de Defensa, la ministra de la Presidencia, donde le comunicaron que sería relevado de sus funciones por sus declaraciones en medios de comunicación y que Paulsen sería una de las personas que probablemente Zúñiga lo iba a elegir como un posible reemplazante. Con todo lo explicado, ahora vamos a hablar de la segunda fase, ya no de la preparación, sino de la fase de ejecución. Estamos hablando ya del día 26 de junio. ¿Cómo inicia? El miércoles 26 de junio con los golpistas en nuestro país. Inicia a las 8 de la mañana y se realiza un acto denominado cambio de armas de inteligencia del ejército boliviano en instalaciones del Estado Mayor, acto que fue transmitido parcialmente. A diferencia de todos los actos de los militares, este solo fue transmitido parcialmente y después fue borrado de las distintas redes sociales, especialmente el mensaje que dio el general Juan José Zúñiga Macías, donde se pudo evidenciar un discurso completamente diferente, un discurso radical, un ataque directo al gobierno central, un ataque directo a la democracia en nuestro país. Por favor, quisiera que vean el siguiente video. Y todos estamos obligados a defender a nuestra patria, y más aún cuando la patria ha sido capturada por vándalos que solo quieren hacer negocios, por vándalos que quieren dividirnos a los bolivianos. Ya esos vándalos, el ejército, el soldado, es un estorbo, porque los vándalos quieren este territorio en libertad, libre, para hacer lo que les da la gana. Por eso estorbamos los soldados, por eso el ejército es un estorbo. Es nuestro deber estar siempre listos para defender a Bolivia y proteger su soberanía, sus recursos naturales y ante todo al pueblo, que es nuestra verdadera razón de ser. Camaradas, este lema debe irradiarse y debe pervivir por siempre. La patria no se toca, es lo más sagrado, y el ejército es el pueblo, y el pueblo es inmortal. Muchas gracias. El general Zúñiga tenía otro discurso preparado para esta ocasión, para este evento, denominado cambio de armas de inteligencia al ejército boliviano. Tenemos secuestrado este discurso, pero como han podido evidenciar, no es un discurso que deba darse por un miembro de las Fuerzas Armadas. No es un discurso es más bien un discurso de un político. Es un discurso de que alguien con armas está anunciando previamente cuáles son sus acciones a seguir. Está manifestando con antelación que lo que va a realizar minutos, horas o días más tarde es un golpe de Estado en nuestro país, diciendo que va a sacar a un gobierno democráticamente electo. Evidentemente lo dice con otras palabras. De la misma forma, como se puede ver en imágenes, todos los miembros de esa compañía que están en imágenes con chamarra negra táctica, pantalón táctico beige, con la cara cubierta y fusiles, fueron operadores activos para ejecutar las acciones en plena Plaza Murillo. A estas personas era quien le estaba dirigiendo el discurso exhibido con antelación. Concluido este acto, el general Zúñiga, en el comando del ejército, se reunió detrás del palco con el mayor Leonel Helio Sanguiné Rada, el mayor Waldir Mamán Hidalgo y el mayor Miguel Fernando Iriarte Sandoval, donde les pide que lo acompañen a la Plaza Murillo, como ellos mismos expresan en sus distintas declaraciones. Hay muchos elementos que estamos obviando porque están y se encuentran en pleno proceso de investigación por la Policía Boliviana en su conjunto y por el Ministerio Público. Transcurrida esta reunión improvisada, aproximadamente a las 11:30 de la mañana se efectuó una reunión principal para efectuar un golpe
se efectuó una reunión principal cómo efectuar el golpe de Estado militar que se denominó la Junta de los 6 generales en atención a las personas que se encontraban participando en esta reunión. En esta Junta de los 6 generales en la que participaron el general Ramiro Eduardo Calderón de la Riva Lascano, el general Tomás Héctor Peñilillo Tellería, el general José Antonio Ágreda Mendívil, el general Juan Arnés Salvador, ex comandante general de la Armada, el general Marcelo Javier Segarra Gutiérrez, ex comandante de la Fuerza Aérea, y el general Juan Mario Paulsen Sandy, inspector general del Ejército, otros coroneles, y evidentemente dentro de esa reunión estaba el ideólogo, uno de los ideólogos, planificadores y preparadores del golpe de Estado dentro del territorio nacional. En esa reunión se planificaron los detalles de cómo iba a ser la toma del poder, y las personas que estuvieron en esa reunión ya han declarado que el objetivo principal que tenía el señor Juan José Zúñiga era derrocar un gobierno democráticamente electo para él consumar lo que él denominaba el gobierno de la salvación, el gobierno del señor Juan José Zúñiga. En esta reunión, evidentemente, participaron los que iban a ser parte de su gabinete político, su gabinete ministerial. En esa reunión, de acuerdo a las declaraciones, Zúñiga da la existencia de 2 nuevos miembros de su gabinete. Ya tenemos un tercer elemento. Uno de ellos era el general de servicio pasivo, el señor Tomás Héctor Peña y Lillo, como ministro de Defensa, y el señor Calderón como ministro de la Presidencia. Paralelamente a esto, en Cochabamba, el mayor Vladimir Lupa Salamanca, que se encuentra ya con una detención preventiva de 6 meses, como han determinado los jueces de turno dentro del territorio nacional, que ha sido aprendido el pasado día lunes y el día de hoy acaba de concluir su audiencia de medidas cautelares, conjuntamente con 20 efectivos del Grupo Especial F10, tenía instrucciones para llegar al Departamento de La Paz con grupos especiales, entre ellos francotiradores y otros especialistas en armas de grueso calibre. Estos miembros evidentemente no llegaron a la ciudad de La Paz, al municipio del Alto, y posteriormente bajaron hacia la Plaza Murillo por temas de logísticos, porque la Fuerza Aérea Boliviana había solicitado que el helicóptero dedicado a los desastres naturales retorne al departamento de Cochabamba y sea esa aeronave que traslade a los francotiradores hacia el departamento de La Paz. En atención a que este helicóptero se encontraba en el departamento de Santa Cruz, el general Zúñiga dice a sus ayudantes que llamen a los encargados y que la aeronave del ejército boliviano sea la que recoja a estos francotiradores del departamento de Cochabamba hacia el departamento de La Paz, y solo tenía una capacidad de transportar a 5 pasajeros. Y es así como se trasladaron personas de los distintos grupos, de los grupos Alfa, Bravo y Omega. 5 personas abordaron este avión del ejército para llegar a La Paz, y el mismo que usaba este avión, evidentemente, como lo manifesté precedentemente, era el señor Zúñiga. Aproximadamente a las 2 de la tarde el contingente ya se encontraba en instalaciones del Estado Mayor y se organizó por órdenes del general Zúñiga para avanzar con destino a la Plaza Murillo. Una vez llegan estos 3 francotiradores y 2 especialistas en M4, que estas son las armas que ha secuestrado la policía boliviana de manera conjunta con el Ministerio Público en la ciudad del Alto. Estas son armas M4 con distintas municiones, distintos calibres, y estos eran los francotiradores que iban a ser trasladados hacia la Plaza Murillo. Una vez llegan los francotiradores a la ciudad de La Paz, se registran con nombres falsos en las instalaciones militares, en los hangares del ejército de nuestro país. Estas personas, de manera inmediata, son trasladadas hacia un camión Iveco y son trasladadas por la ciudad, y estamos a punto de evidenciar en qué zona se bajaron estas personas o permanecieron al interior de estos vehículos, o ya se encontraban desplegadas alrededor de la Plaza Murillo. En pantalla pueden ver las armas que estamos mostrando. Aquí las pueden ver a mi mano derecha de manera presencial. Tenían armas cortas, tenían armas largas. Si podemos mostrar algunas armas reglamentarias que habían trasladado estas personas del F10 desde el departamento de Cochabamba hacia el departamento de La Paz. Estas personas no se quedaron en el aeropuerto del Alto, estas personas ya estaban siendo trasladadas hacia la Plaza Murillo. De la misma manera, existió la intención de traer fuerzas especiales de Sanandita. Existe documentación que demuestra que el avión C-130, donde la gran mayoría de los periodistas de este país ha tenido la oportunidad de transportarse, el avión Hércules,
pero en esta oportunidad había un radiograma de trasladar esta aeronave hacia el departamento de Tarija para traer los satinadores hacia el departamento de La Paz. Así también queremos mostrarle a continuación la línea de tiempo del golpe de Estado militar fallido en nuestro país. Una vez ya versando toda la planificación y los inicios de la ejecución, se pone en marcha el movimiento de los vehículos y aproximadamente a las 14:30 vehículos civiles, vehículos de inteligencia del ejército boliviano, se estacionaron frente al Palacio Quemado, donde se encontraban funcionarios militares de inteligencia y funcionarios de seguridad personal del señor Zúñiga, que es una lista de 16 personas. A cargo de un grupo de inteligencia estaban 56 militares de distintos grados, divididos en 2 grupos de seguridad y de escolta, como lo hemos manifestado precedentemente. Minutos más tarde, 15 minutos más tarde, a las 14:45 aproximadamente, ingresa a la Plaza Murillo el teniente coronel Raúl Barberí Muiva, comandante de la Policía Militar, con 220 soldados munidos con equipos antidisturbios en camiones Iveco. A las 3 de la tarde en punto, da inicio el desplazamiento donde se observa una fuerte movilización en la Plaza Murillo. Los efectivos del ejército de diferentes regimientos, conjuntamente con los vehículos blindados y de asalto, se apostaron en las 4 esquinas, impidiendo la circulación vehicular y peatonal. Posteriormente, el comandante general de la Policía Boliviana se aproxima a uno de los vehículos blindados, en cuyo interior se encontraba el general Zúñiga, el general Arnés y el general Segarra, instancias en las cuales el general Álvarez le pide explicación sobre la militarización en la Plaza Murillo. Zúñiga le indica que iba a tomar la Casa del Pueblo y que contaba con apoyo internacional, siendo evidentemente una respuesta negativa por parte del comandante general de la Policía Boliviana, en atención a que días previos, 2 días antes, había jurado nuevamente cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado de todos y cada uno de los bolivianos, y que enrique sobre todo el sueldo de nuestra querida patria Bolivia. Posteriormente se baja este vehículo e ingresa hacia el Palacio Quemado. Minutos más tarde, a las 15:08, llega mi persona, confronta al general Zúñiga, que es de conocimiento público, en plena Plaza Murillo, que se encuentra el general Zúñiga al interior de este vehículo blindado, de esta tanqueta de asalto. Lo increpa, le pide que baje de su vehículo para dar explicaciones al pueblo boliviano y al capitán general, en atención a que no le contestaba las llamadas a nadie, y él, ante la negativa, decide continuar con su plan, que felizmente para el pueblo boliviano fracasó. El general Zúñiga, posteriormente, de acuerdo a las declaraciones que tenemos, ordena al coronel Barberí y al mayor Sanginés que me detengan. No obstante, ninguno de ellos hace caso a esta persona. Dicha instrucción no fue cumplida ni por el mayor Sanginés ni por el comandante de la Policía Militar. Él los amenaza de relevarlos del cargo y ellos dicen: ya hemos arruinado nuestra carrera y probablemente estemos cometiendo delitos. Asimismo, en ese mismo momento, Zúñiga instruye al coronel Barberí disparar a los distintos edificios, aseverando: estamos haciendo muy suaves en este momento, y empiecen a disparar a los edificios. Esta orden tampoco fue cumplida por el coronel Barberí. Esta orden también se la dio a uno de sus grupos de 16 personas, que es una información que estamos a punto de corroborar de acuerdo a las declaraciones que se están llevando en curso y que se van a llevar en curso en el transcurso de las horas y los siguientes días. Minutos más tarde, aproximadamente a las 3:17, Aníbal Abel Aguilar, el ideólogo, quien manifestó en los distintos medios de comunicación que estábamos complotando, que estaríamos mintiendo, hemos podido encontrarlo en distintas imágenes de la Plaza Murillo. Y en el siguiente video quiero que visualicen esta persona, el ideólogo o uno de los ideólogos dentro del grupo de los 6 generales que estaban planificando el golpe de Estado en nuestro país. En imágenes van a poder evidenciar en estos segundos cómo empieza a bajar el señor Aguilar, que se estaría comunicando con el personal militar que se encontraba en inmediaciones en la Plaza Murillo. Da instrucción a una de las personas que estamos guardando la reserva de su nombre, que cierren la calle Potosí, que cierren la calle Ayacucho, para que la gente que se está autoconvocando, que se está movilizando en contra de este golpe de Estado, no siga avanzando hacia su destino. Ahí lo podemos ver que realiza bastantes llamadas telefónicas. Esta persona
ya tenemos su flujo de llamadas, sabemos con quiénes se comunicaron y las personas que se comunicaron con el señor Aguilar ya han declarado cuáles han sido las conversaciones que tenía con estas personas. Las declaraciones o la ausencia de su declaración no va a evitar que logremos sentenciar a todos los miembros de esta organización criminal que intentó quitar e interrumpir la democracia para con todo el pueblo boliviano. Minutos más tarde, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el general Zúñiga, acompañado de los comandantes de la Fuerza Aérea y Armada, intentaron ingresar por primera vez, de manera fallida, al Palacio Quemado, debido a que las puertas se encontraban cerradas, por lo que se dirige a los medios de comunicación diciendo: pronto va a haber una posesión y un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apronte. Cito también textualmente: vamos a tomar la Casa Grande. Posteriormente dice: por el momento reconocemos a Luis Arce Catacora. Evidentemente, ese momento se iba a ver de manera interrumpida el momento en cual el señor Juan José Zúñiga iba a tomar el poder del país. Minutos más tarde, 20 minutos más tarde, de la primera bajada del vehículo del señor Juan José Zúñiga, de manera conjunta con otros dos generales, a las 15:50 el primer vehículo blindado impactó en la puerta del Palacio de Gobierno. Cabe recalcar que el conductor de ese vehículo se encuentra detenido preventivamente para facilitar el ingreso del general Zúñiga, quien había sido informado que el presidente estaba bajando. De acuerdo a la teoría del caso, él tenía la información que el presidente estaba bajando a la posesión de los nuevos comandantes de las tres fuerzas. Y en ese momento, él había planificado ingresar al hall de Casa Grande. Sin embargo, nunca se percató que el presidente iba a salir a dar la cara. En ese momento, cuando le dicen está bajando el presidente, es el momento preciso en el cual da la instrucción al vehículo de adelante para que rompa las puertas de ingreso al Palacio Quemado. Segundos más tarde, él ingresa hacia el Palacio Quemado y se topa de manera de frente con el presidente de los bolivianos. A las 15:59, ese es el minuto exacto, el general Zúñiga ingresa al Palacio de Gobierno, sostuvo una conversación pública que es de conocimiento público con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Ante el desacato de las instrucciones de Zúñiga, se retira de manera conjunta con Arnés. Zúñiga en ese momento, si ustedes pueden volver a revisar las imágenes, les dice: soy general, le muestra los grados, y el presidente con el bastón de mando en la mano le muestra: yo soy el capitán general, yo soy quien manda en nuestro país, soy el capitán general de las Fuerzas Armadas y le instruyo que repliegue a sus fuerzas y que vuelvan a sus cuarteles. Y él de manera inmediata desacata esa orden instruida de manera pública ante el pueblo boliviano. Posteriormente gira y mira al vicealmirante Arnés y le dice: ¿usted es parte de esto? Y Arnés le responde: sí, sin titubear. Posteriormente se dirige hacia su otro costado y le pregunta al general Segarra, el ex comandante de la Fuerza Aérea: ¿usted es parte de esto? Y luego de un cruce de palabras dice: presidente, me voy a quedar aquí en Casa Grande. Como diciendo: ya no quiero ser parte de estas personas que acaban de salir. Y mientras el presidente se encontraba conversaciones públicas con el general Segarra, Zúñiga aprovecha de decir: abran la puerta, voy a salir. Ese momento fue el momento en que intentó escapar de sus intentos golpistas. A las 17:08, a las 5 de la tarde con 10 minutos, se desarrolló el acto de posesión del nuevo Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Habían nuevos comandantes en nuestro país y, como también es de conocimiento público, el nuevo comandante del ejército de nuestro país ordenó de manera inmediata el repliegue de todas las fuerzas militares a los distintos cuarteles y regimientos en todo el territorio nacional. Llegaron las 7 de la noche y el general Zúñiga es aprehendido por el viceministro de Régimen Interior y Policía y por la policía boliviana en su conjunto, que se encontraba desplegada en el Estado Mayor. Este intento golpista, afortunadamente, no dejó personas fallecidas, pero lamentablemente existieron 14 heridos. Como podemos ver en pantallas,
Nuestros abogados nos han pedido que pongamos solamente las iniciales de estas personas, la edad que tienen, cuál es el seguro que ha cubrido a estas personas o que ha cubierto a estas personas heridas, que varias de ellas fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas, fueron sometidas a operaciones, y ahí está la descripción de los cuadros de todas aquellas personas que fueron heridas en el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo boliviano. Concluida esta sonada golpista, es importante mencionar algunos puntos de análisis para la población. Primero, lo ocurrido el pasado miércoles es muy riesgoso para todo el continente, no solamente para nuestro país, porque un puñado de militares escapando y vulnerando su rol constitucional y que tomen acciones políticas pone en riesgo a todas nuestras democracias, no solo la de Bolivia, sino la de todos los países de la región, y nos retrotrae a escenarios sangrientos, oscuros, como el Plan Cóndor de la década de los 70 y también las militarizaciones en nuestra región de la década de los 80, que acabó con la vida de miles y miles de bolivianos y latinoamericanos en todo nuestro continente y en toda nuestra Via Yala. Segundo, esto no es un problema únicamente interno del Estado Plurinacional de Bolivia. Este es un tema geopolítico, porque cualquier país de la región puede ser presa de sonadas golpistas bajo cualquier pretexto, con el fin de controlar territorios, eliminar nuestras democracias y, evidentemente, tomar nuestros recursos naturales. Tercero, no es accidental que Bolivia haya sufrido 2 golpes de Estado, uno de ellos efectivo y otro no efectivo, uno el 2019 y ahora uno el 2024. Cuarto, la teoría del autogolpe carece de sustento teórico, histórico, político y conceptual, y es solo el invento y el intento de tratar de ocultar lo que realmente sucedió en nuestro país para quienes efectuaron este acto criminal queden impunes. Nosotros no vamos a permitir la impunidad en nuestro país. La garantía de que esto no vuelva a ocurrir de manera inmediata en nuestro país, de la forma en que garanticemos la no repetición para con el pueblo boliviano, es que estos hechos, estas acciones no queden impunes. Siguiente, lastimosamente, aunque el golpe de Estado militar fue fallido, encabezado principalmente por militares, podemos evidenciar que existieron algunos intereses políticos de por medio que buscaron favorecerse de él. Hay gente en el país que quiere crear las condiciones para que un golpe de esta naturaleza se concrete. Por eso buscan cualquier pretexto para la desestabilización y así conjugan un golpe suave con un golpe tradicional. Finalmente, hemos logrado desactivar un golpe de Estado en esta ocasión. No obstante, debemos decir a todo el pueblo boliviano que el riesgo de un golpe continúa y se encuentra latente. Va a tratar de rearticularse en un futuro próximo y evidentemente estamos trabajando para que todos y cada uno de los miembros de esta organización criminal no queden impunes y así evitemos romper la democracia en nuestro país. Así evitemos una dictadura militar en nuestro país y así vamos a garantizar la plena democracia y el ejercicio de todos los derechos en todo el territorio nacional. Ahora, explicando todo esto, la tercera fase del golpe de Estado es la denominada la consolidación, la cual no fue concretada evidentemente por diversos elementos internos y externos, como la rápida acción del presidente, la autoconvocatoria del pueblo boliviano para defender la democracia, afines y desafines al gobierno nacional, el desacato y la insubordinación de algunos militares que no cumplieron las instrucciones mal dadas del golpista de Zúñiga, y ahora en pantalla vamos a mostrarle la organización golpista completa que hemos podido recabar hasta este momento. La investigación evidentemente no ha culminado, no ha concluido, nos estamos muniendo de mayor documentación, de mayor información, de mayores imágenes, videos, documentos y de testigos que puedan coadyuvar en este proceso investigativo para que le demos la mayor sentencia posible por el delito de alzamiento armado a los responsables de este golpe de Estado fallido en nuestro país. En pantalla, para ir finalizando esta presentación, tenemos el discurso que pretendía emitir el general Zúñiga. Y este discurso ve y demuestra claramente cuál era el objetivo de este ex militar dentro del territorio nacional. En este curso habla básicamente cuál iba a ser su plan de gobierno, qué es
cuáles eran las acciones a seguir, y en su penúltimo párrafo de este documento, él no habla de discurso, sino ya habla del manifiesto. Dice: es nuestra misión comenzar un proceso de transformación del Estado Nacional que al final de este mandato entregará al siguiente gobierno electo la nueva propuesta de conformación de las estructuras de gobierno nacional y regionales. Esto no será únicamente el trabajo de este gobierno de emergencia, sino el trabajo conjunto con la sociedad civil para entregarle una visión de país y los lineamientos de política de Estado a los siguientes gobernantes. Él pretendía interrumpir la democracia y seguramente con algunas personas tenía planificado posteriormente convocar a elecciones a cambio de impunidad, a cambio de tal vez una amnistía. Y en pantalla, para ir finalizando esta presentación, también tenemos unos siguientes elementos, unas siguientes interrogantes y unas siguientes preguntas que han ido rondando en la cabeza del pueblo boliviano. ¿Por qué si Zúñiga ya había ingresado al Palacio Quemado, no disparó en contra de la humanidad del presidente cuando lo tuvo al frente? ¿Por qué no disparó o por qué no ordenó e instruyó a arrestar al presidente? Y hay otro grupo de personas que dicen: si Zúñiga ya se encontraba adentro, ¿por qué no lo arrestaron en flagrancia cuando estaba intentando tomar el golpe de Estado? Lamentablemente, la gran mayoría del pueblo boliviano, por no decir casi la totalidad, desconoce los ambientes que existen al interior del Palacio Quemado y al interior de la Casa Grande del Pueblo, situación que no es compartida de manera similar por los medios de comunicación en nuestro país. En la parte inferior vamos a poder evidenciar el ingreso. Al micrófono, por favor. En la parte inferior vamos a poder ver el ingreso a la Plaza Murillo. En esta zona, y lo vamos a mostrar de manera siguiente con otra presentación, aquí hay una puerta en el lateral izquierdo y aquí hay otra puerta en el lateral derecho. Cuando ingresa, el general Zúñiga se encuentra de manera directa con el presidente. Y el hall del Palacio Quemado, aquí se encuentran las gradas de mármol clásicas que todo el pueblo boliviano las conoce, se encontraban en todas estas pilastras efectivos de la policía boliviana. Se encontraba el GRIS, se encontraba el GEAT, se encontraba la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En esta zona, un segundito por favor, en esta zona se encontraba la personal de la Casa Militar. Y ahora les voy a mostrar en la siguiente presentación. Aquí hay un pasillo que enfoca y que une el Palacio Quemado con la Casa Grande del Pueblo. Aquí hay unas gradas y una zona de descanso. En esta zona había una ametralladora con un trípode apuntando directamente a esta zona. Si en ese momento el presidente, mi persona, o el comandante general de la policía boliviana hubiese tenido la osadía de arrestar o aprender en flagrancia al señor Zúñiga y a los tres generales, probablemente hubiese existido un cruce de fuego entre el personal de la policía boliviana y personal de la Casa Militar que se encontraba en su interior y los militares que estaban ingresando poco a poco hacia esta zona. En estos cuartos de acá al lado habían alrededor de 50 policías militares. Si podemos ver la siguiente presentación para que pueda exhibirse de mejor manera. Este es el ingreso. Este es el ingreso hacia la Plaza Murillo. En esta zona se encuentra la Plaza Murillo y aquí afuera se encontraba la tanqueta en la cual se encontraba el señor Zúñiga. Más adelante se encontraba la tanqueta, la cual retrocedió e impactó con la puerta principal del Palacio Quemado. Minutos más tarde, el general Zúñiga encabeza este grupo y con antelación ya habían ingresado por esta puerta hacia este territorio más de 40 policías militares, oficiales de inteligencia y los grupos de asalto.
Como todo esto estaba lleno de efectivos de la Casa Militar, aquí se encontraba esta tanqueta, esta metralleta pesada con un trípode con dos elementos de Colorados de Bolivia apuntando hacia el ingreso. Se encontraba personal de Casa Militar, se encontraba la policía boliviana, el GRI, el GEAT y distintas fuerzas de la policía boliviana. En el momento que anuncian que el presidente estaba bajando y se dirige hacia este pasillo, en cabeza, de manera trasera, se encuentra el vicepresidente, la ministra de la Presidencia y el grupo de seguridad del presidente. Si en ese momento Zúñiga se animaba a detener al presidente de los bolivianos, este grupo iba a reaccionar. Es más, mi persona, cuando se noticia y estaba camino hacia la Plaza Murillo, la policía boliviana me dice que estaba con todo listo para defender la democracia en nuestro país. Y el presidente me da una instrucción directa, que si la policía se desplegaba hacia los edificios alrededor de la Plaza Murillo, iba a haber un enfrentamiento mucho más sangriento que lo ocurrido en la gestión 2003 en nuestro país. Lo que teníamos que hacer era evitar la pérdida de vidas humanas. Y en ese momento, el presidente da la cara para con el pueblo boliviano. Detrás de él, como vamos a poder ver en imágenes a continuación, se encontraban en todos los pilares efectivos de la policía boliviana. En el segundo piso también se encontraban francotiradores de la policía boliviana. Y esto hemos podido recolectar una serie de imágenes que tenemos de ese momento, que tenemos de ese día. Y posteriormente, cuando el presidente habla con Zúñiga y él dice que no va a acatar sus órdenes, y Arnés le dice que era parte de todo eso, cuando el presidente le pregunta, ¿usted es parte de eso?, Arnés le responde que sí. Mientras él se encontraba conversando con él, aquí al lado se encontraba mi persona y otras personas, una mujer de sexo femenino. Mientras estábamos conversando con él, Zúñiga decide retirarse. Cuando él decide retirarse, poco a poco van saliendo su personal de inteligencia, se instruye el cierre de las puertas y Segarra queda encerrado en este cuarto. ¿Podemos mostrar una de las siguientes imágenes, por favor, de cómo fue y qué fue lo que realmente sucedió y por qué no se tomó la decisión en ese momento de lograr la aprehensión del señor Zúñiga y Arnés? Porque la vida de cientos de miles de bolivianos corría peligro, más aún cuando los policías, los jefes de Casa Militar se encontraban armándose en ese momento, se encontraban desplegándose los equipos de la policía boliviana, estaban los grupos Delta. En ese momento estaba bajando el presidente, el vicepresidente. Aquí vemos toda la indumentaria que tenía la policía. Aquí vamos a poder ver que teníamos ya los francotiradores de la policía. En este momento se encuentran detrás de la pilastra. Personal de seguridad de la policía boliviana impide el paso de funcionarios del presidente porque corría en riesgo su vida y el capitán general había instruido pasar. Ese es el momento en el que el general Segarra intenta irse y un personal de la policía, de manera conjunta con mi persona, lo pone contra la pared y no permite que se vaya hasta que termine de hablar con el presidente y que le responda si seguía siendo parte de este golpe de Estado en nuestro país. Como vemos, esta es la sala contigua a la mano izquierda. Y tenemos bastantes imágenes, documentación e información que nos demuestran que lo que hemos realizado en nuestro país, primero, fue garantizar que sigamos viviendo los bolivianos y bolivianas en democracia. El segundo elemento, las acciones heroicas del presidente de salir a dar la cara, ha evitado la pérdida de vidas en todo el territorio nacional. Los militares que se insubordinaron en plena Plaza Murillo no permitieron que se consume el golpe de Estado en nuestro país. La presencia del pueblo boliviano, que de manera casi automática se convocaron en inmediaciones de la Plaza Murillo, no impidieron que se consume el golpe de Estado en nuestro país. Ya hemos citado varias veces, el alcalde de La Paz, nadie va a decir que es masista, pero salió a defender la democracia en nuestro país. Desde otro departamento, el alcalde Manfred Reyes Villa salió a defender la democracia en nuestro país. La alcaldesa del Alto salió a defender la democracia en nuestro país. Zúñiga se creía el general del pueblo. Tenía un manifiesto que en realidad es el discurso de posesión de Zúñiga.
tenía hasta canciones que ya había preparado para la toma del poder. Él estaba seguro que él era un líder en nuestro país. Lo que nunca pensó es que nadie iba a apoyar esta intentona golpista que felizmente para el pueblo boliviano fracasó. Tenemos bastante información, bastante documentación que nos han pedido los efectivos de la policía boliviana que no demos a conocerlos en este momento porque vamos a perjudicar las investigaciones que se están llevando en curso y seguramente los próximos días van a ser comunicados todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, para que podamos ir contando los avances de esta investigación. Muchísimas gracias. Ministro, dos consultas, por favor. La primera, la CNH ha respaldado la versión del golpe de Estado fallido, ministro, pero aún se sigue hablando de un autogolpe. ¿Qué sería un autogolpe, por favor, según la definición que se ha presentado? Y la segunda consulta, ¿cuántos aprendidos ya se tiene hasta la fecha? Tenemos entendido que esta tarde está declarando uno. Gracias. Muchísimas gracias. Para quienes no conocen de derecho, para quienes no conocen de las ciencias políticas, para quienes no conocen de la historia boliviana, latinoamericana y mundial, la teoría de un autogolpe tiene como fin que un gobernante pueda afianzarse en el poder utilizando métodos ilegales, inconstitucionales. Si pueden poner la imagen de Fujimori, por favor, si es que la tienen. Como ocurrió en 1992 en la República del Perú. En la República del Perú lo que ocurrió fue que existió un golpe de Estado. Supuestamente derrocaron a Fujimori desde la República del Perú en 1992, cerraron el Congreso, cerraron otras instituciones del Estado y posteriormente Fujimori vuelve al poder. Pero nunca más se abrió el Congreso en esa época. Esto no pasó en este momento. No hubo un autogolpe del Estado, no hubo un golpe de un poder del Estado, de un órgano de Estado hacia otro órgano del Estado. Aquí lo que hubo, doctrinalmente, académicamente, jurídicamente, fue un golpe de Estado, de acuerdo a los indicios, los elementos, las pruebas, que vamos a ir presentando de manera constante, y estén seguros que vamos a hacer todo lo posible para que tengamos una sentencia ejecutoriada este 2024. Vamos a hacer todos los esfuerzos en todo el territorio nacional para que todos los partícipes de esta organización criminal tengan la máxima sentencia que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional. Aquí quiero aprovechar la oportunidad también de pedirle a los medios de comunicación que puedan transmitirle a todo el pueblo boliviano que tenemos un número de teléfono para que nos puedan remitir todas las imágenes, todos los videos de los transeúntes que estuvieron en ese momento. El teléfono es el 712-80-618. Repito, el teléfono es el 712-80-618. Hay gente que tiene bastante información en sus teléfonos celulares. Hay personas civiles, militares y otras profesiones que quieren coadyuvar en este proceso investigativo para que las bolivianas y bolivianos podamos vivir en plena democracia. Así que si tienen algún tipo de información que coadyuve al trabajo investigativo de la policía boliviana, le agradecemos de manera encarecida a todo el pueblo boliviano. Ministro, ¿cómo se puede interpretar el discurso que ha dado Zúñiga al momento de ingresar y enfrentarse con el presidente? Se tiene entendido que él ha hablado, ha dado palabras en ese momento. Primero voy a responder la pregunta con antelación. En este momento se encuentran 10 personas detenidas preventivamente, 12 con medidas sustitutivas, una persona en calidad de aprendido y una persona se encuentra en este momento con una entrevista policial. Lo que realizó el señor Zúñiga, no solamente desde su planificación, sino desde el momento en que sale a los medios de comunicación expresando conductas políticas, es vulnerar la Constitución Política del Estado. Y vulnerar la Constitución Política del Estado tiene una sanción penada con el Código Penal dentro del territorio nacional. Lo que ocurrió en el momento en que Zúñiga desobedece una instrucción del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es nuestro presidente Luis Arce Catacora, es un desacato. Por tanto, va a tener la sanción correspondiente no solamente por ese pequeño momento, sino desde el momento de la planificación que ocurrió desde marzo hasta el 26 de junio. Así también queremos pedirle a los efectivos del orden, aprovechando que tenemos a una de las personas aprendidas, el jefe de los francotiradores de los grupos Alfa, Beta y Omega, que ya se encuentra con una detención preventiva. Estamos hablando del señor Lupa. Estamos hablando del señor Vladimir Lupa Salamanca, el comandante del F-10 de Fuerzas Especiales. Lamentablemente esta persona ha movilizado efectivos militares en contra de la democracia en nuestro país
trataba de escapar documentación dentro de sus instalaciones militares, han falseado los nombres de las personas que llegaron hacia el Departamento de La Paz con todo el armamento que tenemos en nuestra mano derecha. Fueron transportadas estas 5 personas con el armamento que tenemos exhibiendo en un avión del ejército EB-003, que esa es la matrícula de este vehículo que era precisamente destinado hacia el comandante general del ejército. ¿Pueden retirarlo, por favor? Ministro, el informe usted señala que Zúñiga habría recibido la información de que el presidente estaba bajando a posesionar a los nuevos alto mando militar. ¿Quién informó de esto a Zúñiga? Es decir, que Zúñiga tenía cerca del presidente informantes. Evidentemente, Zúñiga habría infiltrado dentro del personal de seguridad del presidente, dentro del personal de Colorado, de Bolivia, agentes de inteligencia que le informaban de todos los movimientos del presidente, así como no solamente hacía seguimiento a las autoridades policiales que tengo aquí a mi costado, sino que también hacía seguimiento a distintos personeros dentro del territorio nacional. No olvidemos que el comandante de Colorado de Bolivia desplegó efectivos militares para acordonar la Plaza Murillo cuando Colorado de Bolivia debería estar resguardando el Palacio Quemado en nuestro país. Por eso, él se encuentra en este momento en celdas policiales. Ministro, por favor, ¿va a asumir la responsabilidad del ascenso del general Zúñiga? Por favor, recordemos que había un informe entregado al Ministerio de Defensa sobre el tema. En este momento queremos manifestar lo siguiente: nosotros no vamos a versar sobre algún tipo de declaraciones hasta que no estén corroboradas. No es la única persona, sino son 3 o 4 personas que ya han declarado sobre estos temas, sobre un apoyo posible de comunidad internacional. Sin embargo, no tenemos un elemento en este momento de convicción que pueda corroborar esta información. Si logramos obtener, respetando el debido proceso y la cadena de custodia, un elemento de convicción que implique a alguien de la comunidad internacional, evidentemente vamos a tomar las acciones en nuestro país. Ministro, ¿qué va a pasar con el general Tomás Peña Lillo, por favor, del ascenso de este mal militar, teniendo en cuenta que tanto el ministro Novillo como los asambleístas del MAS en el Senado tenían conocimiento de que tenía una sentencia ejecutoriada por el robo de bonos, era líder del grupo Pachacho y que no era que era el 48 de la promoción? Va a disculpar, yo no soy el ministro de Defensa, yo solo puedo vertir opiniones sobre el Ministerio de Gobierno. Ministro, ¿qué va a pasar con la búsqueda del general Tomás Peña Lillo? Él está en la clandestinidad, se encontraría en Bolivia. ¿Qué información tiene, por favor? Estos elementos están en pleno proceso de investigación. Nosotros vamos a seguir trabajando no solamente para la búsqueda, sino también para la captura del general Tomás Peña Lillo. Ministro, se mencionaba sobre el nuevo gabinete que iba a posesionar Zúñiga. ¿Ya se tienen los nombres de este nuevo gabinete que él iba a posesionar? Tenemos 3 nombres confirmados, precisamente en la junta de 3 generales. Los 3 generales que no estaban en servicio iban a ser posesionados como ministros, respectivamente el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia y también el ministro de Gobierno. Ministro, ¿por qué motivo se decidió trasladar a Zúñiga a la cárcel del Abra y Arnés a San Pedro, tomando en cuenta que son considerados como peligrosos, ¿no? Deberían estar en Chonchocoro. ¿Por qué motivo fue la decisión? Esta fue una decisión judicial y una decisión administrativa al interior del régimen penitenciario. Se realizaron las apelaciones correspondientes porque uno de los objetivos principales que tiene la detención preventiva es no entorpecer la investigación. Y si todos los detenidos se van a un mismo centro de rehabilitación, evidentemente van a intercambiar información y van a tratar de ocultar información en cuanto a la investigación que se está llevando en curso. El segundo elemento, seguridad. En el Abra, evidentemente, existen las plenas garantías de seguridad para con la vida del señor Zúñiga, porque lo que nosotros estamos buscando es el que esté vivo, que esté sanito y que esté coleando cuando reciba la máxima sanción penal dentro del territorio nacional. Y el tercer elemento es la razón administrativa, que la cual ha determinado el director del régimen penitenciario, que los privados de libertad no querían tener entre estas personas, este grupo de población penitenciaria, una persona como Zúñiga en este centro penitenciario, algo que no ha sucedido en el Abra. Muchísimas gracias. Ministro, por favor, 2 días de bloqueo en la carretera La Paz-Oruro, varios sectores están pidiendo... Muy buenas noches, gracias.